¿Qué tal? A ver, si decimos patrón oro, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente una imagen muy, pero muy específica. Pero la historia real es mucho, mucho más interesante y compleja. Hoy vamos a meternos de lleno en las distintas caras que tuvo el oro como ancla de los sistemas monetarios. Entonces, ¿qué es en el fondo el patrón oro? Para casi todo el mundo, la respuesta parece obvia, ¿no? Nos imaginamos al toque esas monedas de oro, ¿cierto? Brillantes, pesadas, pasando de mano en mano. El dinero en su forma más pura y tangible. Es la imagen clásica, la que todos conocemos. Pero esa es solo una parte de la historia. De hecho, es solo una de las 3 grandes formas en que funcionó el patrón oro. Y acá viene lo bueno. Resulta que se podía tener un patrón oro sin que circulara ni una sola moneda de oro. Es fascinante ver cómo algunos países se las ingeniaron para tener todos los beneficios del sistema, pero sin los costos gigantescos que venían con él. Bien, en este recorrido que vamos a hacer, vamos a ver 3 sabores distintos del oro. Primero, el clásico, el patrón oro-moneda. Después, uno muy ingenioso, el patrón de cambio oro. Y luego, el patrón oro-lingotes. Y para cerrar, vamos a analizar por qué, a pesar de todo, estos sistemas al final no funcionaron. Arranquemos con el primero, el clásico de clásicos, el patrón oro-moneda. Esta es, digamos, la forma pura, la que casi todos tienen en mente. La clave acá es la simpleza y la confianza total. El dinero que se usa es oro. Punto. No hay vueltas. Si por casualidad se tenía un billete, ese billete era básicamente un recibo, una promesa de pago. Se podía ir al banco en cualquier momento y decir, dame mi oro. Y lo daban en monedas físicas, contantes y sonantes. El valor era algo que se podía tocar. Y lo más interesante de este sistema es que, en teoría, se autorregulaba. ¿Cómo? Fácil. Imaginen que un país empieza a comprar más de lo que vende. Bueno, para pagar esa diferencia, tiene que enviar oro físico para afuera. Al irse el oro, hay menos dinero circulando en casa. Y con menos dinero, los precios tienden a bajar, lo que hace que sus productos sean más baratos y atractivos para otros países. Y ¡pum!, el desequilibrio se corrige solo. Era un mecanismo casi como un reloj, todo basado en el movimiento real del metal. Ok, ahora pasemos a una versión mucho más pícara, si se quiere, más económica. Si el sistema de monedas de oro era muy caro y complicado para muchos, el patrón de cambio oro fue una solución genial. Fue, básicamente, como encontrarle la vuelta al sistema. Un hack para tener los mismos beneficios, pero gastando muchísimo menos. Y para entenderlo, el caso de Filipinas a principios de 1900 es perfecto. Ellos querían los beneficios del patrón oro, pero no tenían cómo costearlo. No podían llenar el país de monedas de oro. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Algo brillante. Crearon un fondo de oro, sí, pero lo depositaron en bancos en Nueva York. El oro físico jamás pisó Filipinas. A ver cómo funcionaba esto, que es la parte más ingeniosa. Digamos que Filipinas tenía un déficit comercial. En el sistema tradicional, hubieran tenido que cargar un barco con oro y mandarlo para afuera. ¡Un lío! Acá no. El gobierno en Manila, en vez de eso, vendía giros, que eran como cheques contra su fondo de oro en Nueva York. Quien compraba ese giro pagaba con pesos filipinos. ¿Y el gobierno qué hacía con esos pesos? Los sacaba de circulación, los guardaba. Menos dinero en la calle, los precios se estabilizan y el valor de la moneda se mantenía. Lograban exactamente lo mismo que exportando oro, pero sin mover un solo lingote, mucho más eficiente y seguro. Entonces acá está la diferencia fundamental. Los dos sistemas solucionan el mismo problema, una balanza de pagos desfavorable, pero lo hacen de formas opuestas. Uno mueve el metal pesado, físico, el otro mueve un papel que representa ese metal. Es la diferencia entre mandar una caja por correo o mandar un email, muchísimo más ágil. Y las ventajas eran clarísimas, enormes. No solo era mucho más barato que acuñar y mover monedas, sino que el gobierno filipino hasta ganaba plata con esto. Sí, porque cobraba intereses por tener su oro depositado en Nueva York y además cobraba una pequeña comisión por los giros que vendía. Era un sistema que, literalmente, se pagaba solo. Y ojo, no fue algo aislado, una rareza. Este sistema se hizo súper popular, tanto que, como lo dijo el mismísimo John Maynard Keynes, para 1914 ya era el sistema que dominaba en casi toda Asia.
Esto nos da una idea de lo revolucionaria y atractiva que fue esta idea en su momento. Muy bien, vamos con la tercera y última variedad. Esta es como un punto intermedio entre las otras dos. El patrón oro lingotes. Podríamos decir que es un enfoque más moderno, más centralizado. En este sistema, el dinero que circulaba en la calle eran billetes comunes y corrientes, dinero fiduciario. La confianza estaba en el gobierno, no en que el billete fuera canjeable por una monedita. Ahora, la conexión con el oro seguía existiendo, pero era VIP, por así decirlo. Solo los grandes jugadores, bancos, gobiernos podían cambiar esos billetes por oro. Y no por monedas, sino por lingotes de oro gigantes, que valían una fortuna. El oro estaba bien guardado en las bóvedas del Banco Central, lejos del público. Esta tabla es genial porque resume todo de un vistazo. A ver, miremos la primera fila. ¿Qué circula en la calle? Bueno, en el primer sistema, monedas de oro. En los otros dos, billetes. Ahora, ¿cómo se cambia por oro? En el primero, por más monedas. En el segundo, por giros sobre oro que está en otro país. Y en el tercero, por lingotes enormes. Esto nos deja claro el rasgo principal de cada uno. Simplicidad y confianza en el primero, economía y eficiencia en el segundo, y centralización y control en el tercero. Claro, la pregunta del millón es, si estos sistemas eran tan ingeniosos, ¿por qué ya no existen? Bueno, como todo en la vida, tenían su lado oscuro. Cada uno tenía sus propias debilidades, sobre todo los que eran más complejos y económicos. Parece que toda esa eficiencia del patrón de cambio oro vino con letra chica. Traía un costo oculto, porque al basar todo en promesas de oro, en vez de en el oro físico, se estaban sumando nuevas capas de riesgo que no existían antes. Y acá se pone interesante. Miren las críticas. Primero, se armó como una pirámide de reservas. Las reservas de un país eran en realidad un depósito en un banco de otro país, que a su vez se respaldaba en oro. Era como una casa de naipes, muy frágil. Segundo, se perdía el control. Las reservas de Filipinas, por seguir con el ejemplo, dependían totalmente de que los bancos de Nueva York les fuera bien y de las decisiones políticas de Estados Unidos. Y por último, algo clave. La gente no veía las señales de alerta. Ver un barco zarpando cargado de oro era una alarma para todo el mundo. Pero una transferencia bancaria es invisible. Nadie se enteraba si las cosas iban mal. Esta frase de Sir Otto Niemeyer es brutalmente honesta. Si tienes tu oro en casa, puedes ir a la guerra con él. Lo que quiere decir es que el oro físico, en tus propias bóvedas, te da poder y autonomía total. Cuando dependes de que otro país te guarde tu riqueza, por más barato que sea, estás entregando una parte de tu soberanía. Así de simple. Y aquí llegamos al corazón del asunto, a esa tensión que no se puede evitar. Para ganar eficiencia y ahorrar dinero, se tuvo que sacrificar la simpleza, la transparencia y, lo más crítico de todo, el control soberano. Resulta que los sistemas que parecían más inteligentes eran al final los más vulnerables. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire, porque la historia de las variedades del patrón oro no es solo una anécdota sobre monedas antiguas. No, es una lección increíble sobre el eterno equilibrio entre la eficiencia, el control y la confianza. Y si lo pensamos bien, al mirar hacia el futuro del dinero, esas mismas tensiones, esos mismos dilemas siguen estando sobre la mesa, tan vigentes hoy como hace 100 años.